Ya, entonces, habíamos hablado de estos dos modelos, el clínico biologicista y el nuevo modelo que surge ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde la mirada, sobre todo que surgen de convenciones internacionales, se centra ya en pensar que no se puede centrar en el defecto, en la discapacidad, sino en la diversidad. Es decir, todos estamos incluidos. Habíamos quedado que es un gran error decir tengo 2 niños o tengo 3 niños de inclusión, ¿verdad? Recuerdan eso, ¿no? Ya eso es una forma de etiquetaje, aunque no queramos. Es una forma de etiquetar los niños. Entonces, lo correcto es tener en cuenta a todos los niños como parte de esa diversidad, donde la discapacidad intelectual es una parte de la diversidad, pero no es la única. Entonces, habíamos quedado en que hoy vamos a comenzar con la pequeña intencionalidad que vamos a hacer el pequeño ejercicio donde ustedes se organizaron por equipo y que íbamos a ver en su realidad, en su contexto, cuál era su diversidad. Y habíamos establecido los parámetros en los cuales íbamos a tener en cuenta para caracterizar esa diversidad. ¿Hay alguien que me puede decir en qué elementos vamos a tener en cuenta hoy para caracterizar esa diversidad? La identificación de barreras y los apoyos existentes. Primero vamos a caracterizar esa diversidad, pero para caracterizar a esos estudiantes y esa diversidad, ¿en qué nos vamos a basar? Buenas noches. La edad que tienen, el nivel de Por estudio y aprendizaje. también la condición y la diversidad que hay dentro del salón. Ahora, en cuanto a esa diversidad, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta para esa diversidad? ¿Cómo es La su manera de proceso de estudio, aprendizaje? la manera como aprenden. El proceso de enseñanza-aprendizaje, el objetivo, el método, ¿no? No, pero primero en esa caracterización vamos a ver eh, para saber, para nosotros establecer y diversificar los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos y la evaluación, para diversificar todos esos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tengo que tener en cuenta la diversidad para poder adaptar el currículo a esa diversidad y entonces hacer una planificación diversificada. Pero para yo poder adaptar, yo tengo que conocer a mi grupo. ¿Qué elementos hablamos que íbamos a tener en cuenta para diversificar, para caracterizar la diversidad, perdón? La actividad áulica. A ver, ¿qué tipo de estudiantes yo tengo? La pregunta es, bueno, mis Su estudiantes, ¿cómo cultura, su son? ¿Cómo etnia, aprenden? A ver, Kenia, su cultura, su etnia, su cultura, su etnia, ¿qué más? diversidad lingüística, su Diversidad religión, lingüística, religión, ¿qué más? lo socioeconómico, Lo socioeconómico. En cuanto al aprendizaje, ¿qué tengo que tener en cuenta? religiones, creencias, ¿Qué más? El ritmo de aprendizaje de ellos, de El qué manera ritmo de aprenden, aprendizaje. ¿Cómo clasifico de los ritmos de manera visual, aprendizaje? si es visual, auditivo, visual, auditivo, kinestésico. kinestésico. ¿Cómo yo Entonces, clasifico los ritmos? si es muy con un coeficiente intelectual elevado, si es que tiene alguna condición de alto potencial o de menos. Si A ver, va los lento a ritmos lo van potencial, hacia la velocidad con que aprende. Por tanto, yo digo si es un ritmo rápido, un ritmo más lento, ¿verdad? Yo tengo que clasificar según la velocidad como aprendo. Entonces, cuando yo hablo de ritmos de aprendizaje, yo voy clasificando en esos tres aspectos. Bueno, si es rápido, si es moderado o es lento, ¿verdad? El ritmo de aprendizaje. Por ahí esa es la primera clasificación. Ya vimos el ritmo. ¿Qué más vemos? Por ahí Aura me estaba hablando. A ver, Aura, ¿cuál es el otro que me estabas comentando?
los procesos de enseñanza estarían allí el objetivo, el método, lo que usted No, no, ¿no? después. A ver, yo A nivel cuando voy colectivo. a percibir una información de la información del mundo que me rodea, que me llega por el docente o me llega con otro estudiante o por un video que yo mando a que estudien o porque los mando a leer, esa información que es la que yo tengo que aprender, yo la percibo de diferentes maneras, por diferentes canales. Y a partir de esa forma de percibir, yo tengo una clasificación. ¿Cómo se llama esa clasificación? Lo kinestésico, visual, auditivo. ¿Qué es eso? Los estilos de Los aprendizaje. Estilos de estilos Es aprendizaje. decir, de ya hablamos de aprendizaje. ritmo y tenemos que tener en cuenta los estilos de aprendizaje. Y entonces esos estilos, hay varias clasificaciones para estilos, pero nosotros vamos a Ujú, tener en cuenta lo que el DUA también asume, ¿verdad? Y el DUA ujú. más bien desde el canal de percepción, la clasificación que está asumiendo fundamentalmente es la que me está diciendo María, que es los visual, los auditivos y los kinestésicos, ¿verdad? Entonces vamos a asumir esa clasificación para ver los estilos de aprendizaje. Entonces ya vimos estilos de aprendizaje, ya vimos ritmos de aprendizaje, ya vimos las las clasificaciones de ambos. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento tengo que tener en cuenta en ese aprendizaje? A lo mejor los criterios de la infraestructura del aula, si hay buena iluminación, si tienen los recursos, si cuentan con suficiente espacio, si el lugar es cómodo, si es amigable. Muy bien, yo tengo que tener en cuenta esas condiciones también. Los distractores, porque si yo tengo un aula con muchos adornos al frente, por supuesto, es un potencial muy fuerte para que el niño se distraiga y no se concentre y no capte la atención en lo que yo quiero que es la clase. Es igual que ustedes nos han dado cuenta, por ejemplo, cuando hay trovadores o cantautores, muchas veces los conciertos, esas personas no adornan mucho su escenario y se visten generalmente de negro. ¿No lo han visto? ¿Y saben por qué? Para evitar distractores y estén concentrados en su concierto. El aula es igual. El aula, si yo la lleno de muchos adornos al frente, puede generar una distracción y entonces no se recomienda que yo llene mi espacio delante, al lado del pizarrón o donde el docente va o puede proyectar un video o puede hacer otra cosa que se presente con lleno de adorno. Eso también. ¿Qué otro elemento? Y además con todas las condiciones que Lorena me acaba de decir. Pero en cuanto al aprendizaje, ¿cómo yo más caracterizo a mis estudiantes? La condición si presenta alguno de los niños. No. Hablo de las capacidades. Capacidades, Ahí voy a capacidades. las capacidades, pero las capacidades solamente voy dirigida a una discapacidad. ¿Qué más tengo en cuenta en las diferentes capacidades? La destreza que pueden tener cada uno de ellos, las fortalezas. Y en eso de las destrezas yo tengo que ver, ¿y cómo yo llamo eso de destreza? Son los niveles cognitivos en que se encuentran mis estudiantes. Recuerden que habíamos hablado. Es decir, ningún estudiante está en el mismo nivel cognitivo. Todos se diferencian en diferentes niveles cognitivos. ¿Y cómo yo te puedo trabajar con los diferentes niveles cognitivos? A veces cuando hablan de DUA y demás, bueno, te hablan de que yo tengo que planificar esas clases teniendo en cuenta niños que tienen un alto nivel cognitivo, por tanto, yo le tengo que poner actividades, ¿no? Que tengan un alto nivel cognitivo, para que sea un reto cognitivo para ellos. Y yo tengo que ver estudiantes que tienen otro nivel cognitivo por ejemplo, medios, y ahí yo los tengo que tener. Pero también está otra vía por donde yo me puedo guiar, que es cuando yo diversifico objetivos y contenido. Y eso es la taxonomía de Bloom. Recuerda que habíamos hablado de la taxonomía de Bloom, que tiene diferentes niveles cognitivos, pero dentro de esos niveles cognitivos están múltiples destrezas que yo puedo utilizar con mis estudiantes para poder ir trabajando con ellos de acuerdo al nivel cognitivo en que ellos se encuentran. Y esa taxonomía de Bloom está pensada desde un menor nivel cognitivo, del menor nivel de complejidad y que vaya trascendiendo, como yo decía, como gradas, como escalerita, pasito a pasito, pues yo no puedo pretender que un alumno que está simplemente en recordar, ya yo le pida crear.
¿verdad? Porque crear ya es el último peldaño para llegar a un nivel más complejo cognitivamente. Por tanto, yo no puedo pedirle peras al olmo, yo tengo que ir transitando con el estudiante y que el estudiante vaya transitando por diferentes niveles cognitivos, teniendo en cuenta su condición, porque yo, por ejemplo, tengo un niño con una discapacidad intelectual moderada, yo no le puedo pedir que me haga una valoración crítica, porque su condición, cuando estudia la psicología del aprendizaje de un niño con discapacidad intelectual, no va a lograr. Entonces yo tengo que saber también eso. Tengo que buscar, autoprepararme y saber. Ahora, cuando yo estoy analizando las diferentes capacidades, yo solamente no tengo en cuenta las altas capacidades, perdón, la discapacidad, sino también las altas capacidades, que habíamos dicho que a veces las dejamos de un ladito, ¿verdad? Y no potenciamos ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, yo tengo en cuenta en las diferentes capacidades, los niños con discapacidad, pero también altas capacidades. Entonces, a ellos les tocará retos cognitivos más complejos, porque si no es el niño que va a terminar primero y a lo mejor le empieza a molestar en la clase y va a tirar papelito a este, papelito al otro, porque está aburrido. Yo no lo estoy potenciando el aprendizaje, pero además, cuando yo no le potencio el aprendizaje, lo estoy segregando. Recordemos eso, ¿verdad? Habíamos hablado así. Ahora bien, yo tengo en cuenta, ya habíamos hablado de ritmos, habíamos hablado de estilos de aprendizaje, estamos hablando de diferentes capacidades, ¿verdad? Altas capacidades, niños con discapacidad, pero también los diferentes niveles cognitivos en que se encuentran mis estudiantes. ¿Quién está a nivel de reproducción? ¿Quién está a nivel de, por ejemplo, de aplicar? ¿Quién está a nivel de ya que puede evaluar? ¿Quién está a nivel de analizar? Ya yo tengo que saber hasta dónde mi materia los estudiantes están para poder trabajar y lograr Doctora, trabajar. con una evaluación diagnóstica al inicio se puede llevar a cabo todo esto, de ver en qué capacidades tienen, qué condiciones cognitivas. Claro, yo puedo ver, pero como yo estoy trabajando, en mis clases siempre no son iguales y los temas no son iguales. La evaluación diagnóstica no puede ser solamente al inicio del curso. Yo tengo que en mi clase saber qué sabe el estudiante y en todas mis clases también la evaluación me va retroalimentando qué niveles va alcanzando el estudiante, ¿verdad? Porque hay estudiantes que, por ejemplo, cuando yo comienzo mi clase de nuevo contenido, que yo comienzo siempre con el primer nivel en ese contenido, y yo tengo que ir transitando. Yo doy una clase donde ellos, por supuesto, hacen ejercicios de reproducción, de conocimiento. Por ejemplo, ejercicios donde tengan, por ejemplo, que repetir respuestas que están en el mismo libro de texto, por ejemplo, y que aprendan memorísticamente alguna materia. Pero yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que tratar de que eso que sabe, que ya aprendió hasta ese nivel, lo lleve a un nivel de aplicación y que sea capaz de aplicar. Y así voy transitando. Hay alumnos que cuando yo trato de aplicar, les cuesta trabajo, pero van logrando. Y hay otros que no lo van logrando. Y en la medida que va avanzando, ese conocimiento que yo voy trabajando, ¿verdad? Yo veo que algunos van avanzando, pero otros no. Y yo tengo que saber que esos alumnos se van quedando en niveles cognitivos más bajos. Y yo tengo que trabajar de forma diferenciada las actividades, pero siempre tratando que ese continúe avanzando, que cada uno de mis estudiantes continúe avanzando. Yo no puedo parar al que va más adelantado hasta que se ponga a la par con el que está más atrasado. Ni el que tampoco, el que está atrasado lo puedo dejar en el camino. Por eso mis actividades tienen que estar diversificadas. Y un ejercicio de clase tiene que estar graduado en diferentes niveles cognitivos para que todos puedan trabajar y todos puedan avanzar un peldañito. ¿Me entendieron? Yo sé que eso tiene mucho que ver y se puede tomar como ejemplo de la enseñanza multinivel. La enseñanza multinivel tiene que ver, por eso multinivel, diferentes niveles cognitivos, que claro,
inicia con darle una solución a las aulas que eran multígradas, ¿verdad? Las aulas multígradas, que es decir, que tenían niños de varios grados en una misma aula, trataban de hacer ejercicios así diversificados para que los niños que están en diferentes grados pudieran avanzar. Eso es lo que llamamos aulas unidocentes, un solo docente, pero con varios grados académicos, ¿verdad? Pero esa metodología surge precisamente para dar respuesta a eso. Pues la educación inclusiva la retoma para tratar de dar respuesta a esa diversidad en una sola planificación. ¿Están entendiendo? Entonces, yo tengo que tener en cuenta los niveles cognitivos que están mis estudiantes, ¿ya? Y entonces, en función de esos niveles cognitivos, yo voy trabajando. También tener en cuenta que no lo puedo encasillar. Hay estudiantes que en mi misma asignatura a veces tienen dificultad en un tema porque les resulta más compleja y en otro les resulta más fácil y aprenden y eso lo logran mejor. Pero yo tengo que ir, la evaluación formativa me va ayudando. Me va ayudando mucho porque yo me voy retroalimentando constantemente cómo va avanzando el estudiante, qué conocimientos le va siendo más complejo, en cuáles va avanzando mejor y en cuáles yo tengo que centrar más. Por eso que el conocimiento de los estudiantes es muy importante. Bueno, ya habíamos hablado de ritmo, habíamos hablado de estilo, habíamos hablado de diferentes capacidades, habíamos hablado de niveles cognitivos, ¿verdad? ¿Qué otro elemento yo tengo que tener en cuenta para esa diversificación, de caracterización de mi diversidad? Las barreras. Antes de las barreras, seguimos en la caracterización. Primero tenemos que caracterizar bien el grupo para después saber cuáles son esas barreras que están impidiendo que ellos aprendan y participen. Pero si yo tengo que conocerlos primero, ¿ya? Doctora, los problemas de familia influyen de pronto como para saber qué tanta posibilidad tiene Sí, de aprender. claro, pero vamos primero a terminar lo del aprendizaje en ellos. Ya vimos ritmo, vimos estilo, vimos capacidades, Niveles cognitivos. vimos nivel cognitivo. ¿Qué más? Pensemos, a ver, ¿qué más? Se me ocurre de pronto sus necesidades, Es muy bien, sus Kenia. intereses. Las necesidades y los intereses y los gustos, ¿verdad? Ujú, los gustos. Porque, por ejemplo, yo estaba hablando de lengua y literatura en otra clase. Si yo voy a hablar de un cuento, yo tengo que buscar un tema que a ellos los logre enganchar y que les guste. Por tanto, yo tengo que conocer eso. Muy bien, Kenia. Los Esa gustos. es otra de las características. Y también faltaría algo que nosotros pudiéramos tener, que hay algunos que hablan que eso es un mito y otros que son defensores de eso, que es las inteligencias múltiples, ¿verdad? Y que cuando hablamos ahora de inteligencias múltiples, estamos hablando que no solamente las inteligencias tienen que ver hacia lo cognitivo del estudiante, ¿verdad? Y que hay varios tipos de inteligencia y que tenemos que lograr saber en qué son buenos los estudiantes, ¿verdad? Ujú. Por tanto, no podemos centrarnos solamente en el defecto. Recuerden que la educación inclusiva para la atención a la diversidad no se centra en el defecto, sino en aquellas barreras que rodean al estudiante y que puede estar, como dice Geoconda, en la familia, puede estar en el grupo de clase, puede estar en la docente, en las prácticas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las prácticas educativas que se ejercen ahí, en la docente, en el clima de aula, puede estar en muchos factores, ¿verdad? Que pueden impedir eso. Pero yo tengo que tener en cuenta, cuando yo trabajo con mis estudiantes, no me centro en el defecto, sino que me Las centro en sus destrezas. potencialidades. En las destrezas. Y en las, exacto, pero la destreza puede ser en muchas otras cosas. Puede ser, hay que descubrir en qué son buenos o para qué son potencialmente buenos. ¿Ya? Y entonces,
eso les ayuda mucho porque a partir de pensar en su potencialidad, yo puedo resolver muchos problemas de las dificultades que él tiene. ¿Ya? Pero siempre pensando en su potencialidad, hacia donde más yo lo puedo lograr llevar. ¿Entendieron ahí? Sí, doctor. Doctora, ¿podría ser la estimulación y motivación hacia los estudiantes a querer aprender más? Como es de Claro. total interés. Eso es una parte que yo logro potenciarlo, porque si desde un inicio Se yo le motiva. estoy diciendo que él no va a poder y que él no va a lograrlo porque él no puede, él se le queda aquí que él no puede, ¿verdad? Pero si yo logro decir que sí va a poder y que él llega tan lejos como él quiera, él va a poder. Por tanto, la motivación y también resaltar valores en ellos y que sepan lograr metas, ¿m? Es importante. Por eso es que se trabaja a veces en los estudiantes mucho la parte afectiva, sobre todo cuando hablamos de DUA, y que ellos sepan trazarse metas a corto, mediano y largo plazo, es importante. Es importante y que la perseverancia, el esfuerzo, la persistencia, es importante que no se frustren, lograr evitar las frustraciones, cómo manejar frustraciones, es importante para que ellos puedan alcanzar sus metas. Y eso es importante. Saber que es normal que algunos se demoren más que otros, pero al final la competencia es entre ellos mismos, un antes y un después, y que al final lo importante es que logren la meta. No importa cuánto les cueste, cuánto demore lograr sus metas. ¿Ya? Y el error, no ver el error como un problema. Eso se lo tenemos que enseñar desde la clase, porque si no se lo enseñamos desde la clase, a veces los estudiantes ni participan ni quieren participar porque el profesor le dice, no, si tú siempre lo que dices es un disparate. ¿Ya? Entonces el niño no va a participar nunca más. Lo estamos coartando a que no participe más. Entonces es importante también trabajar desde lo afectivo en ese sentido. Ahí cuando no participa entra la parte de la motivación y la confianza que puede tener hacia ese estudiante. Exacto. Eso es importante. Hay que darle la confianza suficiente, que él sienta la confianza suficiente que pueda hablar y que si se equivoca es parte del aprendizaje. Que eso no hay que penalizarlo ni que lo vea como algo malo, ¿verdad? Sino que es un proceso, una parte del aprendizaje. Por eso es que en educación inclusiva el error no significa un fracaso, no significa hay que trabajar y que ellos tienen que saber que del error se aprende y que es parte del aprendizaje. Porque si lo vemos, la mayoría de los chicos no quieren participar nunca, a veces saben, pero no porque tienen temor. Tienen temor a cómo va a reaccionar también el docente, cómo van a reaccionar sus compañeros cuando él diga una cosa que sea desacertada. Y le tienen terror a eso. Y eso hay que manejarlo en el aula. Hay que manejarlo. Tanto para la reacción que tengo que tener yo como docente, como la reacción que tienen que tener sus compañeros cuando se equivocan. Porque si llega un momento que yo me equivoco y mis compañeros se ríen, yo por pena, por vergüenza, nunca más participo. Entonces, el docente tiene que manejar eso muy bien en el aula. Eso es importante. Ahora, esa caracterización tenemos que tener en cuenta esos aspectos, sobre todo para el aprendizaje, cuando nosotros vamos a tener. Ahora, sabemos que hay condiciones en determinado momento que el niño que aprendía muy bien, por ejemplo, puede dejar de aprender y está pasando algo. Como dice Gioconda, puede ser la familia, puede ser bullying en el propio grupo de clase, o puede ser algo que el docente dijo desacertadamente que hizo que el estudiante se sintiera mal, se sintiera frustrado, le bajara la autoestima, muchísimas cosas, ¿verdad? Pueden pasar y hay que estar al tanto qué es lo que pasa. El bullying o la discriminación puede estar dada, puede ser por cultura, puede estar dada por religión, puede estar dada por, la discriminación puede estar dada hasta por orientación sexual. Tenemos que manejar todos esos aspectos muy bien. Justamente quería comentar si en la parte de la caracterización
podía incluirse también de pronto la orientación sexual y su género, Por supuesto. porque también es importante, al menos ya en de pronto ejerciendo en un colegio, donde los niños ya tienen una edad más avanzada y uno creo que son cosas que pueden identificarse, Sí, a porque veces hay están muchas veces, orientados ya y nosotros lo percibimos antes del colegio. Aunque el claro, niño no sea muy consciente, pero los demás niños a veces hacen bullying. exacto, y afecta. Y no Claro, solo los niños, también los docentes, ¿no? Entonces, exacto. Pero a veces hay que trabajar desde la cultura del docente y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, como diciendo, bueno, ¿por qué el niño, el bando azul, los niños, el bando rojo, las niñas? El niño no puede ser un bando rosado, bueno, estamos hablando y entonces nosotras mismos estamos en los juegos, a veces decimos, bueno, en el juego vamos a jugar y las mamás atienden la casa, es la juego que de van a niñas, organizar y juego de entonces ya niños. nosotros estamos ya en los niños creando una cultura inconscientemente, porque lo vemos normal, porque así nos formaron a nosotros y ya le estamos instaurando elementos de qué es lo que hace la mujer o qué es lo que hace el hombre. Y Yo eso entra dentro de solamente la lloran las cultura. niñas, los niños no lloran, Los niños no lloran, ese tipo de ¿verdad? comentarios. Exacto, y son elementos que son fuertes después para la psicología de cada uno. Doctora, aparte de eso también es la autoprotección que tienen los padres con el estudiante, porque muchos de los chicos que ingresan al centro educativo, hay padres que se les permiten a las autoridades estar cerca del estudiante. O sea, quiere decir, no hay ese desapego y eso también es parte de esa actividad, porque ellos no están siendo más independientes, como quien decir, más autónomos, que le permita ir poco a poco reactivándose en las actividades de aprendizaje. Pero eso no lo conoce el padre. El padre no Claro, sabe las consecuencias que puede traer que él haga eso. Pero para eso está la vía de comunicación, pero no es llegar y decir, mire, papito, usted me disculpa, pero usted se tiene que ir para su casa. No, no, no. Hay que establecer vías de comunicación. Puede ser que yo establezca talleres de educación para padres, para determinados temas. Puede ser que yo cite a los padres, pero siempre empiezo esa comunicación elogiando lo bueno del niño, las potencialidades que tiene el niño, pero que aún hay que trabajar. No empezar, porque a veces decimos, el niño se porta mal, el niño hace esto, y a nadie le gusta. claro. Ahí lo A nadie ideal se es siente que, incómodo. claro, lo ideal es que hay que ir trabajando con el padre, quien quiere decir como que el padre también se sienta a gusto, que vaya creándose actividades que permitan que el padre esté un poco desalejado, no del todo, porque también eso puede causar un problema psicológico. Y muchas de las Exacto. cosas que también creo que puede afectar mucho es la malnutrición infantil, porque hay muchos chicos que van con este problema desde casa o a veces no llevan una buena alimentación, no hay el rendimiento como tal. A veces el docente dice, no, no me viene a clase, nomás me viene un día, me viene 2 días, 3 días falta, 3 días no me lo envían. Entonces yo creo que también eso también creo que, no sé si usted que me dice si abarcaría dentro La de parte esta parte. socioeconómica. Eso va Socioeconómica. ya a las barreras. Ujú. Allá, Ya eso va a la identificación de las barreras y en esa identificación de las barreras, ya yo miro qué es lo que está pasando, pero mirar no desde una sola mirada. Yo tengo que preguntarme qué estoy haciendo yo también. Porque recuerden que el padre no pasa una escuela para padres, pero nosotros somos educadores profesionales y dentro de nuestra profesión está la orientación a padres. Y sí estamos formados para eso. Y entonces y si no dominamos algo, tenemos que buscar asesoría del DS, de cualquiera, para poder realizar una orientación y acercamiento también, porque es importante, es importante. Yo lo que veo es que a veces en las cosas del DS hay elementos que a veces alejan la figura del docente con la familia. Y es importante porque a ver, yo pienso que la primera persona que identifica los problemas es el docente, que lo pasa después la información al DS y que de forma especializada el DS ya trabaja, pero también hay que orientar al docente. El DS tiene dentro de las funciones orientar al docente en cómo trabajar
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no es trabajar aisladamente con el niño, sino también en el manejo grupal con el niño de cómo tiene que trabajarse. Y entonces y cómo trabajar el docente también con la familia, para ese acercamiento de que en casa qué debe hacer en determinado momento. Pero eso necesita una cercanía y una relación, ¿verdad? Una Es relación un donde- trabajo en equipo, doctora. exactamente. Eso es lo que está afectando ahora en la realidad, que no Ujú. hay ese acercamiento de El docente, padre. del Con los niños. padre, del Ujú. DC, no Pero ¿qué hay ese... estamos haciendo para acercar al padre? A veces lo que estamos haciendo es exigir Alejar. al padre que cumpla con sus funciones y ese no es así. Por eso tiene que haber una charla para padres. Pero una charla, como he ido yo a charla como función de madre, tampoco. Porque vienen y entonces esa charla es como un poco, ¿cómo decir? Muy Las abierta. reuniones de padres que yo he ido es más como administrativo, digo yo, ¿no? No Pero a directivo. veces el padre está deseoso de saber cómo, porque yo quiero ayudar, pero ¿cómo lo hago? Sería como una escuela para padres, Pudiera ser una escuela para padres, como pero se daba ojo antes. con las escuelas para padres. Yo he ido a escuelas para padres que, por ejemplo, en las escuelas para padres que yo he participado como padre, como Ya. madre, por ejemplo, parte de las necesidades de la escuela. Y no puede ser así. Las escuelas para padres tienen que partir de las Ahora necesidades de realmente. los padres, las necesidades de orientación que tienen los padres. Y si yo no lo acerco de esa manera, el padre va, no quiere ir. Ujú. Está obligado, pero no quiere ir, porque no le interesa. Entonces, a veces el tema es de nutrición, el tema, no, pero esos no son los temas de las escuelas para padres. Yo primero tengo que saber cuáles son sus necesidades orientadoras, en qué necesita que lo oriente. Y a partir de ello establezco mi escuela para padres. Y eso está fallando, pero bastante. Mucho, mucho. Entonces, vamos a hacer un ejercicio a ver si ustedes pueden decirme en cómo caracterizar, un momentico antes de ir para las barreras, en cómo caracterizar esa diversidad. ¿Alguien me puede leer su caracterización? ¿Algún equipo? Claro. A ver, algún equipo que me lea su caracterización. Esta caracterización no está acabada ya, ¿verdad? Ya a partir de hoy voy a hacer la orientación, que vamos a retomar eso, pero vamos a trabajar otros aspectos de la actividad. Pues la actividad va a ir aumentando en la medida que yo voy dando clase, ¿verdad? Y que esa actividad también va a contribuir al examen final. Entonces, pero una parte, yo quiero ahora que me digan la caracterización, la primer borrador, como digo yo, de la caracterización de su diversidad, que la van a seguir enriqueciendo en la medida que vamos preparándonos, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me la puede leer? No importa que no esté acabada. Vamos, que rompan el hielo. A ver, voy a decir a alguien al azar. Vamos a decir a alguien al azar, ya que no quieren. Vamos a ver, Galo, ¿tienes algo? ¿El equipo tuyo? Habíamos caracterizado en base a bueno, porque esto también viene con los derechos de la educación, con los procesos de aprendizaje. Aparte de eso, también con el tema de qué recursos necesitado el estudiante para poder ver este inicio del aprendizaje, cómo lo podíamos identificar. Aparte, lo fuimos incrementando como qué hace, qué no hace mi estudiante, como usted lo mencionó en antes, porque teníamos que ir caracterizando estos tipos de procesos y de cómo llegamos a nuestro estudiante. Yo primero no puedo ganarme una confianza de mis estudiantes al saber que este estudiante no tiene esa confianza plena desde el momento de que llega a un centro educativo o desde el momento que yo lo incorporo en la infraestructura del centro educativo. ¿Qué accesibilidad tiene mi estudiante para poder iniciar un proceso de estas caracterizaciones?
y ahí yo puedo ver qué le está motivando, porque El puede poco ser que yo misterio. le trato de motivar en el aula, pero más bien no en su domicilio, en su familia. ¿Qué afectación ha tenido desde la familia mismo? Por eso, ahorita que mencionaron lo de la escuela para padres, es importante porque esto no solo se relaciona con parte del centro educativo, sino más bien con lo involucrado que los padres se deben de sentir, porque puede estar afectando con problemas del hogar, con afectaciones de partes externas, y a la misma vez, pues también ahí nosotros podemos saber que para poder obtener que un estudiante pueda recibir todos los derechos al igual de oportunidades que los demás compañeros, esto se puede dar con una caracterización desde el momento de que tenga una educación de calidad. Por ejemplo, yo ahí ya puedo ir partiendo, puedo ir diciendo, bueno, yo caracterizo porque mi estudiante me escribe de esta forma. Mi estudiante no conoce ningún medio de aprendizaje porque nunca ha tenido la oportunidad que se le ha venido brindando. Por ejemplo, o el proceso de que se incluyó en el centro educativo fue demasiado tarde. Quiere decir que no empecé por miedo, por quizás por mantenerlo, que la sociedad no lo mire, porque ese es el error de muchos padres. No, mi hijo va a tener un bullying, mi hijo no va a acceder. Entonces, por esa misma razón, nosotros hemos puesto algunos desde el momento desde cómo se caracterizó por su discriminación, porque los padres no han accedido a que él tenga una educación plena, al igual que sus demás compañeros. A ver, pero no es algo así tan complejo. Yo lo que le estoy pidiendo es todavía más sencillito que eso. Yo le estoy pidiendo que me redacten como si fuera un caso de un aula. Un aula X, la que ustedes seleccionen. Puede ser del contexto donde ustedes están dando clase. Siempre en el grupo, como habíamos dicho, hay alguno que da clase, ¿verdad? En una escuela, hay otros que no, que están asesorando. Hay diferentes funciones dentro del grupo que ustedes conformaron, pero siempre hay docentes. Ahora, tomen un grupo, Doctora, María ¿verdad? Vázquez. Ya, María Vázquez. Léelo, Kenia, léelo. A ver, yo quiero escuchar. Ya, bueno, pero está bien, bien cortito, bien Sí, específico. bien concreto. Tomamos como referencia un aula de cuarto año básica. Ujú. Entonces colocamos en la caracterización lo siguiente. En el aula de clases de cuarto año de educación básica se encuentra un total de 25 niños cuyas edades varían desde los 8 a 9 años. De los 25 alumnos asistiendo, se ha notado que existe una gran diversidad en habilidades y necesidades educativas especiales, siendo así que 5 niños tienen un aprendizaje más visual, mientras que 3 su aprendizaje es más de lectura y escritura, y uno es de aprendizaje auditivo. Cabe recalcar que aparte de lo evidenciado hasta ahora, también hay 2 niños con dislexia y 2 con TEA. Como que, ya, eso es lo que Ya, ¿qué tenemos. nos faltaría ahí? ¿Tenemos algún niño con alta capacidad o con ritmos más rápidos? ¿O que le gustan los retos cognitivos y que aprenden más rápido que los demás? No, pero podríamos profundizar más en eso. Entre más riqueza tengamos en nuestra caracterización, mejor nos va a permitir que la clase nos quede mucho mejor. Ya. Entonces, siempre en un aula hay niños que terminan más rápido, es normal. A veces tenemos 2 niños que son más Quieren seguir talentosos, trabajando. que quieren seguir trabajando, que terminan primero que los demás y a veces le decimos, agacha la cabeza, no, quédate calladito ahí, espera que los demás terminen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese niño? Eso hay que tenerlos identificados. Entonces, ¿cuántos niños tengo así? A ver, primero empezamos, Doctora, ¿sí? disculpe, pero también podría entrar los niños con TEA, porque hay TEA de alto Claro, claro, rendimiento. claro. Podría ser Ahí yo lo uno tengo de los niños con identificado. TEA que tenga el alto rendimiento, que tenga buen Claro, aprendizaje, buen nivel de exacto. aprendizaje. Pero ¿qué problema puede tener un niño con TEA que tenga un alto nivel cognitivo? A ver, Hiperactividad. hiperactividad, comunicación, sociabilidad. Entonces yo tengo que ver cómo yo manejo eso, ¿verdad? ¿Cómo yo manejo eso? Esas son barreras que puede estar en el niño. ¿Qué barreras hay en el grupo que a veces no quieren trabajar con el niño? Ni él quiere.
Entonces, esas son barreras que puede haber en ese. Pero yo tengo ya saber que hay un TEA, que a veces tengo TEA que no es verbal, otros que son verbal, otro, el Asperger, por ejemplo, que es el que tiene un alto nivel cognitivo y que es exquisito a veces en los detalles y que no se conforma hasta que todo le quede perfecto y que no busque hasta la saciedad lo que tiene que buscar, pero tiene otros problemas. Y yo tengo que saber manejar esos problemas. Ahora, tengo ya, pero casi siempre nosotros estamos centrados mucho en el TEA, en si tengo síndrome de Down, en que tengo, pero hay que seguir ampliando hacia lo que estábamos hablando muy bien como lo caracteriza Kenia, ¿no? Kenia. Sí. Entonces, como Kenia lo caracterizó, pero entonces sí, a ver, tengo tantos, los estilos están muy bien caracterizados, excelente, pero los ritmos tengo que también saberlo, porque por eso mismo que le estábamos explicando, bueno, ¿quién tengo un ritmo más lento? ¿Quién tiene un ritmo más rápido y que termina primero? Porque a veces ese que termina primero me sabotea el resto de la clase y no me deja. Y los problemas de conductas a veces que tenemos es por eso. ¿Qué estamos haciendo con ese niño que terminó rápido, que se está aburriendo y lo que hace es mortificar a los demás? Para entretenerse, para entretenerse. Entonces, es importante. Y los niveles cognitivos también porque me sirve para graduar mis ejercicios. Así que dirijo cada parte de mi ejercicio. Cuando yo lo diversifico de menor a mayor nivel de complejidad. ¿Cuál es la mujer del apellido? Carla, ¿usted quería decir algo? Parece que tenía el micrófono abierto. Sí, entonces, ¿entienden eso? Ahí, Kenia, entonces le agregaríamos esos elementos que son importantes. Por supuesto, es importantísimo saber No, bueno, también no, altas capacidades A psicológicas. veces que allá, Entonces, ahorita estoy viendo los sábados, viendo acá. a ver, Ya, vamos y a ahí a veces ponerle más. mute a Carla, hasta que Carla termine de conversar. Entonces, ¿alguna duda ahí? Más o menos entendimos, ¿verdad? Es como elaborar un caso de mi grupo, en el grupo que yo trabajo y donde yo caracterizo el aprendizaje como es en mi estudiante, cómo aprende, qué estilo, qué ritmo, qué nivel cognitivo, ¿eh? Todos esos elementos de cuántos, porque a veces si hay diferentes niveles, no, ¿cuántos tengo que son visuales? ¿Cuántos tengo que son auditivos? ¿Cuántos hay con ritmo lento? ¿Cuántos hay con ritmo más rápido? ¿Quiénes? Identificar quiénes son. Eso es importante. No que quepan un saco la caracterización, sino bien dirigido a cuántos yo los tengo. Doctora, y en base a su experiencia, ¿cuánto tiempo se tarda en observar e identificar todos esos Es que estilos de aprendizaje? hay test incluso, test para yo saber los estilos de aprendizaje. Y es importante que ellos conozcan cuáles son sus estilos también, porque eso los ayuda a estudiar más eficientemente. Porque hay estrategias de aprendizaje para cada estilo. Y cuando yo conozco como estudiante cómo yo aprendo de forma más eficiente, lo que me costaba media hora para aprender, en 15 minutos a lo mejor yo me lo aprendo. Mm, No quiere porque decir también que podría ser por siempre. medio de la observación. La observación y también la aplicación de test. Yo puedo pedirle autorización a los padres de familia para poder trabajar y aplicar ese test que es para conocerlos mejor. Hay test de inteligencia múltiple, hay test de estilos de aprendizaje que me ayuden. Ahora, los ritmos sí en la observación me lo da también, porque yo voy viendo quién va terminando primero, quién le cuesta más trabajo para terminar una actividad, quién necesita más tiempo, ¿verdad? Y es importante saber eso. Eso es importante. Pero existen test que yo puedo aplicar al inicio de mi clase, de mi inicio del curso escolar, y es parte de elementos que yo necesito saber y que me van a ayudar a mí a trabajar. Eso no quiere decir que yo, si un día él elige trabajar, un día X, él elige trabajar de manera auditiva y es visual, yo no le puedo decir, no, sí, él prefiere, igual que un día que yo no quiero subir grada y quiero coger una rampa. Hay días. Entonces, En pero es, clases no, también se puede identificar porque muchos también serán buenos para matemáticas, pero exacto, no lo son en inglés, o no lo son en lengua,
o No muchos lo son puedes muy etiquetar. lengua, pero no, Igual que en la son misma buenos materia, lo que alumnos. yo había hablado, hay temas que le resultan complejos y salen muy Ujú, mal, pero hay otros temas que les encanta y para él lo pasean. También es. Tampoco lo puedo etiquetar, ujú. ¿ya? Ahora, cuando ya sí, en donde él era muy bueno y empieza a salir mal, hay que ver qué pasó. Hay que ver qué está pasando. Pero porque en un tema le cuesta un poquito más de trabajo, siempre el que es bueno en matemática, a veces un tema le cuesta más trabajo porque es más complejo. Y ahí yo mido los tiempos. Yo voy mirando que hay temas que a los mis estudiantes les son más complejos, le doy, por eso la flexibilidad. A ese le dedico un poquito más de tiempo que al resto, que a lo mejor yo pensaba que iba a ser más complejo para ellos, pero no. Y entonces ya yo le voy destinando más tiempo a eso que le va dando para ellos le está resultando más complejo. Doctora, una consulta. Ahí es cuando existe la parte más compleja que a veces los docentes, bueno, o la parte del entorno educativo pasa de que se puede pensar que el niño tenga una adaptación de grado 3, pero lamentablemente es porque a veces no se nivela esos conocimientos o porque en realidad les interesa la materia o una le gusta más, como lo decía anteriormente, le gusta más esa materia y esa es la que más se enfoca, pero la otra solamente se necesitaría son los refuerzos o quizás que le motive de otra manera, ¿no? Pero qué importantes son los refuerzos y la motivación. Yo le digo el ejemplo de mi hijo pequeño, que mi hijo, muy mal en matemáticas, iba con un repasador, con otro, pero llegó con una persona que no solo como dice Galo, lo niveló, sino le sembró el amor por la matemática. Y de ser la peor asignatura, la que menos le gustaba, porque que generalmente cuando al estudiante no le gusta una asignatura es porque no la comprende. ¿Mm? Y tiene muchas dificultades, mientras más dificultades, menos se interesa. Y llegó a ser de la que más mal salía a la más mala, a ser la que más le gustaba. La que más le gusta, la que más le interesa. Entonces, vamos a ver cómo captamos el interés, pero primero hay que resolver los problemas que tiene de formación de atrás, a nivelarlo, a que él comprenda, porque a veces queremos que comprenda algo complejo que yo estoy dando, pero el problema está desde el fondo. Hay que iniciar desde donde primero él tiene el problema para irlo llevando a este más complejo para que lo logre hacer. ¿Mm? Por ejemplo, yo no puedo pedirle a un estudiante que me haga una operación compleja en matemática porque no sabe los productos. Yo tengo que ir al inicio con él, irlo llevando allá. Porque si no, como digo yo, el charquito se convierte en un río, y el río en un mar y el mar en un océano. Porque yo pretendo, pero bueno, tengo que ir al fondo del problema. ¿Entendieron? Entonces, a veces se convierte de la que más mal está cuando yo soy capaz de motivarlo, de nivelarlo y de motivarlo por la asignatura, logro que él, de una asignatura que odiaba, hacer la preferida. Sí lo puedo lograr, sí puedo. Entonces, ya más o menos saben por dónde va la caracterización, ¿verdad? Yo quiero que todos los equipos me hagan una caracterización de un grupo X. Y ya después, entonces, a partir de esa caracterización, me establezcan cuáles son las barreras. Tomen el material de las barreras y a partir de esa caracterización que ustedes tienen ahí, de las dificultades de aprendizaje que tienen, cuáles son las posibles barreras que posiblemente tengan esos estudiantes que le impidan aprender. Las causas de por qué no están aprendiendo. ¿Qué barreras hay? No solo mirarlo en él y en la familia, en el proceso. Porque a veces queremos mirar a la familia y no queremos mirar nosotros mismos. ¿Qué está pasando en mi clase que él no está aprendiendo? ¿Ya? ¿Qué pasa? Pero mirarlo desde todas las miradas. Preguntar qué está pasando en el grupo, con sus estudiantes, qué está pasando conmigo, en las prácticas, cómo estoy estableciendo mi planificación, le estoy brindando apoyo, qué estoy haciendo. Todas esas preguntas me las tengo que ir haciendo para identificar barreras didácticas, barreras de prácticas educativas que están siendo segregadoras. ¿Ya? Tengo que pensar muy bien eso. Entonces vamos Ahí a estamos continuar. hablando, doctora, de las barreras excluyentes. Exacto, las barreras son las ¿qué estoy haciendo yo que le está impidiendo? ¿O qué está haciendo el grupo? ¿Qué está pasando con el grupo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con la asignatura? ¿Qué está pasando en todos esos elementos para que tú estés utilizando adecuadamente las estrategias que pudiera aprender? ¿Estoy utilizando adecuadamente los recursos que le van a servir de apoyo para que él pueda acceder al aprendizaje? Todas esas preguntas me las tengo que ir haciendo, pero identificando mis barreras.
Tomen el material, pero ustedes ahora no tienen No tenemos nada. es que el aula no está abierta. Yo les voy Doctora, a sí, yo estaba compartir por WhatsApp revisando, materiales para que vayan Por avanzando. WhatsApp. estaba revisando algo de las barreras en la plataforma, pero no me salía ningún archivo que tuviera con el tema de las barreras. Sí, hay en materiales está la parte, hay una bibliografía de la unidad 1, están así por unidades. En la unidad 1 hay uno de barrera. Ya hay uno de barrera. Y viene explicadas cada una de las barreras y sus clasificaciones y en qué consiste cada una. ¿Usted tiene acceso al aula? Yo sí, pero estaba revisando y no había ningún documento que A ver, parece vamos que... a partir. Espérense, voy a intentar abrirles el aula. Perdón, vamos a intentar abrirles el aula para que más o menos vean dónde están los materiales. En la unidad 1 sí me aparecen algunos, pero o no sé si dentro Sí, del... en la unidad 1, está en la unidad 1. Yo no tengo, a mí no me aparece el aula, o sea, la asignatura. No sé si a otro compañero le pasa, pero A no mí lo tengo tampoco me registrado en parece. el aula virtual. Es que la Nada, lo que me mayoría, parece. Lorena, la mayoría no están accediendo al aula. A ver, pero no obstante, yo les voy a compartir el aula para el que pueda acceder, encuentre. Espérense. No sale, creo que otra con otro docente. Bueno, a mí me sale, pero no sé qué. A ver, miren aquí, este es el aula. Entonces, espérense, que aquí lo que tenía es la asistencia, pero miren, la asistencia no me salen ustedes matriculados, no No, son esa ningún aula no está estudiante. creada. No, el aula sí está creada, lo que no están matriculados ustedes. Claro, no salen en nuestra plataforma, no salen. Porque no están matriculados, porque para Sí. acceder a mi aula En tienen el que estar aula sí. matriculados en la asignatura. Y Ajá, parece sale que eso es otra lo que aula. no está. Ujú. Eso es lo que Pero no no salimos, entonces. ¿Y Galo cómo sale? Miren, incluso la grabación de la clase pasada yo se la subí todo. Entonces, vamos, aquí ustedes tienen que ir a materiales de aprendizaje. Miren aquí los materiales de aprendizaje. Y en materiales de aprendizaje de la unidad 1, Entonces, doctora, me hay aparece aquí otra... el artículo psicopedagógico de la clasificación de los estudiantes. Este artículo es el que yo le hablaba en la clase pasada, que fue un artículo que escribimos un profe y yo, que hace un recorrido de los modelos de educación inclusiva como parte del diagnóstico, ese diagnóstico clínico biologicista centrado en el defecto a nuestros días a las barreras, la identificación de las barreras. Aquí está, ve, mire, aquí lo dice, barreras. Ese artículo es sobre las barreras, cómo identificar barreras, qué tipos de barreras existen y cómo identificarlas. Aquí este material, que es diversidad, ya viene sobre elementos de cómo diversificar en el aula. Y este también, elementos constitutivos para la diversificación del aula. Es Ah, decir, doctora, son elementos. ya me di cuenta que me aparece es otra materia, dice Entonces, lo que discapacidad voy Por a eso física. hacer, no decíamos se nosotros. preocupen, lo que yo voy a hacer es que estos materiales, yo se los voy a WhatsApp. compartir en WhatsApp hasta que el problema se resuelva. Que ya les digo, no está en mis manos. Eso debe haber una persona designada para esto. Yo voy a hablar para saber quién es la persona y que la coordinadora se encargue de resolver este problema. ¿Ya? Ya le escribí a Liana y dice que ella se va a encargar Ya se habló con la coordinadora y ya la coordinadora dijo que ella se iba a encargar. Por lo pronto hoy yo les voy a compartir esos materiales para que no se sientan mal y vayan trabajando. ¿Está bien? Puedan ir trabajando en lo Doctora, que y yo no les pasa hago. nada que yo me metí a una materia que no es porque me parecía, yo Claro, pensaba si no que... están matriculados, es que me di cuenta, ¿saben cuándo yo me di cuenta? Cuando yo les fui a programar para que ustedes tomen la asistencia hoy y no aparece el listado de estudiantes. Si no me aparece a mí el listado de estudiantes que no están matriculados en el aula de mi asignatura, y sin eso ustedes no pueden visualizar la asignatura. ¿Entendieron? A lo mejor están matriculados, pero les falta habilitarlo.
No Por eso sé. yo buscaba los documentos de barreras y yo decía para No hacer la aparece porque el aula no está activada para ustedes. Entonces, no pueden acceder a mi aula porque no la tienen activada. A Y lo en mejor ese está caso los documentos nos podría enviar en el grupo que tenemos de WhatsApp para poder, acabando la clase, yo les claro. comparto los documentos para que ustedes puedan acceder. ¿Ya? Yo desconocía eso porque no sabía que ustedes no tenían acceso. ¿Ya? No hay problema de ningún tipo. Vamos compartiendo esos materiales para que ustedes puedan ir trabajando. Entonces, ahora yo les voy a compartir una presentación. Ya sabemos por dónde va. Ya entienden por dónde va la caracterización, la identificación de barreras, ¿verdad? Y entonces esa identificación de barreras me va a dar a mí la medida de qué prácticas excluyentes están pasando desde la posición mía como docente, que a lo mejor yo la desconocía, pero como ya yo hago este análisis, ya yo me doy cuenta que yo, sin darme cuenta, estoy haciendo prácticas excluyentes. ¿Ya? Entonces hay que identificarla para que la barrera no sea yo como docente. Porque lo principal es conocer yo qué barreras estoy generando y cómo yo las puedo solventar. Y para eso yo tengo que saberla para con mi planificación tratar de que no estén cuando yo la haga. ¿Entienden? Lo primero que tengo que pensar por mí como docente, qué barreras que a lo mejor son inconscientes, yo no me daba cuenta que las estaba generando. Por tanto, hay que tratar de superarla en mi propia planificación de clase, como yo trabajo para resolverla. ¿Ya? Tengo que pensar que el problema también puede estar en mí. Es normal que pueda estar en mí. No es un problema, no es que, ay, no, el profesor no puede. No, no, nosotros podemos tener también, sin darnos cuenta, estar generando barreras. ¿Ya? Entonces voy a compartirles. Voy a compartirles la presentación de la clase que vamos a trabajar, la parte que vamos a trabajar. Ya quedó claro cómo vamos a trabajar con las barreras, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo hacemos la caracterización de las barreras? Y vemos las prácticas excluyentes que estamos generando para tratar de erradicar. Lo primero que tenemos que conocer es eso, para después empezar a planificar. ¿Ya? Y cuando planificamos tenemos en cuenta todos los componentes, cómo los diversificamos y cómo tenemos en cuenta esos componentes para erradicar las barreras, superar esas barreras. Ahora, vamos a comenzar. Me dicen que si ya ven Doctora, se todo escucha ok. un ruido, no sé qué micrófono es. A ver, déjenme ver. Espérense, que es que no veo. ¿Ya se acabó el ruido? Yo creo que ya, ¿eh? Sí, parece que Ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar aquí y yo quería mostrarles esta lámina. Esta lámina es como un mapa conceptual sobre los principales elementos que yo tengo que tener en cuenta si yo quiero trabajar una educación inclusiva desde la mirada que yo tengo que hacer desde las teorías. Es decir, cuando a mí me están hablando de las principales teorías o principales elementos que desde la comunidad científica yo tengo que tener, bueno, yo tengo que tener en cuenta todos los andamiajes que yo puedo brindar desde la teoría, la zona de desarrollo próximo, cómo yo voy a conocer hasta dónde es potencialmente bueno y hasta dónde puede llegar potencialmente al estudiante en su aprendizaje. Esa zona de desarrollo próximo que conoce en este momento y hasta dónde él puede llegar en su conocimiento, ¿verdad? Hasta dónde yo quiero que él llegue. Y eso le voy brindando niveles de ayuda hasta que él sea capaz de hacerlo por sí solo. Entonces, las inteligencias múltiples que ya hemos hablado de Gardner, ¿verdad? Los tipos de inteligencia, hay que saber en qué es inteligente el niño, ¿verdad? Hay algunos que les resulta más fácil con un pensamiento lógico. Otros les resulta, el que tiene pensamiento lógico le gusta tener las cosas más estructuradas de forma lógica, le gusta ver la lógica de los demás, cómo va graduando la lógica, cómo va de lo simple a lo complejo, cómo es la estructura hacia esa complejidad, organiza bien todo. Está, por ejemplo, el que tiene que ver, José, perdón. Está el que le gusta, que es más, por ejemplo, por ejemplo, le gusta, a ver, ¿Cómo está?
le gustan los elementos más del arte, del arte, no sé, las diferentes inteligencias que ustedes pueden tener y ver el alumno, observarlo muy bien a partir del conocimiento de esas, hacia dónde va dirigido mejor esa inteligencia, ¿verdad? Porque a veces ni ellos mismos se dan cuenta. Hay test para eso y yo le puedo explotar y potenciar esa parte. Ahora, también yo tengo que saber cuáles ayudas yo les puedo brindar. Esos niveles de ayuda que a veces las ayudas es en la propia planificación curricular, cuando yo voy diversificando y le estoy brindando las oportunidades que él tiene para poder participar. Porque a veces en las propias planificaciones que nosotros hacemos, no estamos brindando ninguna ayuda y lo estamos excluyendo del trabajo, de grupal, del trabajo que nosotros estamos haciendo en el aula, lo ponemos a hacer cualquier otra cosa, hasta dibujar en una hojita. Entonces, esos niveles de ayuda para que él pueda trabajar junto con los demás en los mismos ejercicios que yo estoy planificando. Y entonces también, ¿cuáles son los niveles de ayuda que yo puedo brindar? Los niveles de ayuda pueden estar en mí como profesor, que yo le estoy brindando niveles de ayuda, en otros estudiantes que yo designo para que puedan hacer tutorías entre iguales. Puedo estar en las propias ayudas, en por ejemplo, los recursos como apoyos inclusivos que le permita acceder. Una persona que, por ejemplo, tenga una discapacidad motriz, como yo le hago para que él me entregue un ensayo, ¿verdad? Y yo puedo utilizar una aplicación texto-voz para que él me pueda trabajar. Por ejemplo, Gregorio puede trabajar, por ejemplo, conectarse, por ejemplo, en un celular la clase de hoy y el audio mío, poner en una computadora Windows más H y con la voz mía le va escribiendo lo que se va diciendo en el aula y él puede acceder a escuchar todo lo que se va diciendo y a entender todo. Y a veces cuando no tiene el intérprete, él puede saber qué se está hablando. Por ejemplo, él pudiera utilizar esa estrategia con el celular en Zoom y puede estar entonces en un documento Word, inmediatamente sale todo lo que se va diciendo, va saliendo ahí escrito y él puede leerlo perfectamente. Y eso puede ser una posibilidad para que él no esté excluido de lo que se está diciendo en el aula. Y es importante para él porque él va leyendo y va a estar tanto de lo que se está diciendo. Profe, Dígame. hola, buenas noches. Les saluda Melissa. Sí, de hecho, son aplicaciones, perdón que voy a discrepar un poco en ese tema. Lo que pasa es que dentro del Ecuador, el problema que existe dentro de la discapacidad auditiva y sobre todo hablando de las personas sordas, es que ellos no tienen conocimiento del idioma de nosotros. Es muy básico el idioma el español. Entonces, ¿qué pasa con estas aplicaciones? No sirven de mucha ayuda, de mucho apoyo, porque por ese tema, específicamente por el tema del idioma, ya que en la gramática del español y en la gramática de la lengua de señas es muy diferente. La gramática sorda es muy básica, todavía no hay una estructura completa como la usamos nosotros y por eso es que estas aplicaciones pues no son al 100% recomendadas y de hecho no las usan. Perdón que discrepe ahí con lo que está impartiendo. Es muy interesante, sí, pero siempre y cuando que la persona sí tenga la discapacidad auditiva leve y hasta un cierto porcentaje. No te escucho, Melissa. Pusiste el micrófono. No te oí terminar. No, no me escuchó. Al final no. Hola, La sí. terminación, lo que terminaste al final no. Oh, no sé en qué parte más o menos no me escuchó. Al final, Que lo digo último que que dijiste. estas aplicaciones son muy buenas, pero para la discapacidad auditiva leve y en un porcentaje moderada. Ya. Gracias, Y Melissa. Ahora, la discapacidad de Gregorio, profe, es profunda y él es signante, él maneja lengua de señas y un conocimiento del español no tan medio, creo que.
Ya, pero Me- sí yo he va por ahí. trabajado con comunidad sorda que sí dominan porque les enseñan como segunda lengua la lengua la lengua del castellano. Eso Doctora, sí, una vez hay que ver hasta estuve en dónde Quito, porque yo estuve he en trabajado Quito, con, a ver, Carlos, alguna vez estuve en Quito en una capacitación en una universidad y lo que usted expresa lo vi en una pantalla de proyección que iba dándose la guía de lo que se hablaba pero no había intérprete, entonces pensé que era porque muchas personas para que lo que no veían, no, que no estaban muy, o había el ruido, pues vieran en la pantalla lo que salía. Pero ahora que usted lo indica, yo he pensado que era nomás regular que lo ponían por la expresión, pero ahora que también Melissa lo indica, pues ya ahora puede ser que, como lo dice con Gregorio, también no lo pueda utilizar o si lo puedo utilizar. Entonces claro, tenía esa hay que duda. ver también porque puede pasar eso, pero hay comunidades sordas, por ejemplo, que sí los preparan en cuanto a como segunda lengua a la lengua castellana para que pueda escribir, ¿verdad? Para que pueda Qué escribir, bueno, pueda qué bueno. leer, pueda escribir y pueda, sí. Entonces, bueno, hay que ver también hasta dónde. Por eso es que el conocimiento de la persona, porque en cada caso es diferente. Y es importante saber eso es un elemento importante para que no sea excluyente. Es como nosotros ahora que estábamos capacitando a docentes bueno, yo estaba capacitando en el sistema Braille, bueno, ya había capacitado en estrategia metodológica, pero cuando había las adaptaciones de evaluaciones que a mí me tocaba revisar todos los exámenes de los estudiantes, habíamos dado la facilidad al docente para que utilizara la aplicación de Braille Recollection. Es una aplicación donde se escanea el documento y sale en diferentes formas la interpretación de la adaptación de como en sí de los puntos. Pero hubo un momento que la página se colapsó, entonces no fue muy 100% funcional, al cual ya ahora a nosotros nos toca revisarlo, e incluso el docente pues que vaya empoderándose un poco más en el braille porque ya no se pudo utilizar esta herramienta, porque yo creo que de tanto uso que lo manejaban ya pedía accesos, parece que se obtuvo un mantenimiento y no permitió. Entonces me imagino que más o menos ha de ser así con lo de Gregorio y hay un momento que funciona y un momento que lo hacen como una sesión remota que no permita continuar con este tipo de adaptaciones o este tipo de manejo. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a pensar entonces que es importante ver los apoyos, ¿verdad? Entonces, buscar elementos que nos permitan buscar esas ayudas que necesita cada persona. Y a veces estamos buscando los recursos y lo estamos buscando porque es el más bonito, porque nos queda la casa más linda y no estamos pensando esos recursos en ayudas para ellos para que puedan aprender y que tengan el acceso para aprender. Y eso es lo que hay que hacer a la hora de pensar la clase y de establecer todo, como digo, el andamiaje de la clase. Ahora, otro elemento es la organización del aula, el aula inclusiva. Para eso tengo que tener en cuenta a la hora de planificar todas esas prácticas diversificadas que pues, para un currículo que tiene que ser un microcurrículo que yo tenga inclusivo, que tiene que tener características determinadas como la flexibilidad y que ese currículo, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, la enseñanza multinivel, nos permiten con una sola planificación diversificar ese currículo. Y que dentro de ese currículo también yo tengo que utilizar estrategias organizativas que me van a permitir a mí diversificar también ese currículo, como puede ser el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, y otros elementos más complejos de agrupamiento, como es, por ejemplo, donde se utiliza también el trabajo cooperado, colaborativo, que son un poco más complejas, como por ejemplo el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida. Y son otras de las estrategias que me van a permitir a mí trabajar en el aula diversa. Ahora, siempre yo tengo que tener en cuenta que esto no se logra si yo no tengo en cuenta elementos
del punto de vista de requisitos como por ejemplo, yo tengo que promover la empatía, la solidaridad, la colaboración y la cooperación, pero yo también los tengo que tener como docente, si no yo no los puedo enseñar. ¿Ya? Por tanto, el ambiente de clase que yo establezca, que tiene que estar basado en el respeto y en la tolerancia, el respeto hacia la opinión del otro, hacia la forma la forma de cada quien de aprender, de decir, de opinar, eso es importante, los valores que yo pueda inculcar en ello. Por tanto, en primer lugar, también ese docente debe tener algunos elementos clave, como por ejemplo, debe tener altas expectativas siempre en la formación de los estudiantes y comunicárselos también, que ellos pueden, ¿verdad? Que ellos se sientan que son capaces. Debo generar aprendizajes activos en el aula, trabajar siempre hacia conducir, porque a veces, ¿qué está pasando? Los estudiantes, no, él no va a poder, déjalo ahí, y no trabajamos en la zona de desarrollo próximo. Es decir, hasta dónde podemos llegar potencialmente con ese estudiante. Que uno me demore más, que tenga que generar niveles de ayuda, tampoco eso de que, no, yo no le puedo porque entonces lo estoy privilegiando a él sobre los demás. No, él necesita en estos momentos que yo le brinde niveles de ayuda, después a lo mejor él ya no lo necesita y lo va a necesitar otro. Y yo tengo que tener eso en cuenta. No es privilegio, son niveles de ayuda que yo le estoy brindando. Que puedo ser yo, pero puede ser también algún compañero de clase. Tengo que también trabajar en los tipos de interacción de grupos, ¿verdad? Ahí yo estaba hablando de los tipos de grupos. Hoy vamos a tocar otra vez esos tipos de grupos. La diversidad y personalización de la enseñanza, que vamos a trabajarlo más adelante, estrategias de personalización de la enseñanza, donde también algunos de los profesores o de los expertos hablan que también, aparte de las que vamos a trabajar, consideran como parte de personalización de la enseñanza las estrategias de DUA y de enseñanza multinivel. ¿Por qué? Pues cuando yo planifico, tengo en cuenta la forma de aprender de cada uno de mis estudiantes, porque el currículo diversificado es para eso, para tener en cuenta las necesidades de aprendizaje de cada uno. Si yo no atiendo uno, ya es exclusivo. Ya entonces no responde a las características del diseño ni de la enseñanza multinivel. ¿Ya? Otro elemento es el feedback. La retroalimentación es importante. Tanto la que yo genero como la que yo le enseño a cada mis estudiantes. Por tanto, la metacondición es importante desarrollarla para lograr una autonomía. Por lo tanto, yo tengo que generar elementos de estrategias de autorregulación del aprendizaje. Es decir, que él sepa trazarse metas, sepa planificar, sepa monitorear su aprendizaje y sepa autoevaluarse. Son elementos importantes para poder lograr eso. Otro es la prevención e intervención de manera oportuna y temprana. No esperar a que los problemas estén ya. Si podemos prevenirlos, mucho mejor, para que no se agraven, no lleguen a suceder y a veces si ya están los problemas, que no se agraven. Por tanto, nosotros tenemos, la primera función es una función preventiva. No dejar que los problemas lleguen. Tratar de prevenirlos antes que lleguen. Cuando ya están, entonces tratar de evitar que empeore, mejorarlo o erradicar el problema. Otra es la participación de la comunidad escolar. Como ustedes bien decían al principio, es una tarea de todos los agentes educativos que influyen en el estudiante, donde la familia también tiene parte, ¿ya? Pero no podemos empezar a echar culpas ni la papa caliente a donde cae. Porque si tenemos esa postura, no vamos a lograr nada. Tenemos que buscar una comunicación asertiva, estrechar los lazos y saber que es tarea de todos. De lo que se escucha que a veces dice, bueno, si ese padre no viene, yo lo reporto, pero no Ahí se ya llega. establece, cuando tú lo reportaste y el padre le está amenazando que si no va a venir lo vas a reportar, ahí ya la barrera de contención es para toda la vida. Y le cuento que Es la eso, comunicación. doctora, está pasando en la mayoría de los centros educativos, Nos pasa porque en el mundo. tanto padre como docente están en viceversa que el estudiante, entonces que la autoridad mismo. Empiezan a Entonces, echarse las culpas los unos a los otros y ya ahí
Se rompió la comunicación, porque lo importante no es buscar culpables, sino es resolver. Y cuando yo Es- quiero resolver, no estoy buscando culpables, estoy buscando acercamientos y trabajo conjunto. Y se nota que se ha mejorado con lo, como usted lo indica, que a veces dicen no es que uno se haga sumiso como docente, como padre, pero es que en la realidad eso llega a que llegue una mejor comunicación, que se hable de otra manera, que se busque la mejor alternativa. Entonces Claro. como que se ha visto que ha mejorado esa situación. Espérense, déjenme salir de aquí, que ahora no sé por qué esto está como congelado en el tiempo. No sé qué pasa aquí. A ver, voy a volver a compartir. A ver, déjenme ver qué pasa con el PowerPoint, que no pasa. No, ni por un lado, ni tratando de... Déjenme darle escape a ver si ahora... Déjenme ver qué está pasando aquí. Vamos a ver si ahora que con esta otra diapositiva corre. Déjame- A ver si corre, porque si no, no sé. Déjame a ver lo grande. Ya ahí visualizan, ¿verdad? Espérense. Sí, doctora. Sí, Mira, ahora sí corrió. Bueno, tener en cuenta, primero, yo tengo que trabajar y para trabajar de manera inclusiva, yo tengo que saber trabajar en grupo. Y hay diferentes tipos de agrupaciones, ¿verdad? Pero yo tengo que saber que en esos tipos de agrupaciones, yo tengo que trabajar preferiblemente con grupos heterogéneos. Y tengo que, para la atención a la diversidad, primero, tengo que enseñarlos a trabajar de manera cooperativa, ¿ya? Y que eso tengo que sembrar la solidaridad y no la competencia. Ahí tengo que partir. Y luego trabajar con los diferentes inteligencias, niveles cognitivos y todos los elementos de eso, saber en qué es bueno ellos. Buscar la potencialidad de cada uno. Si no la saben, descubrirla. Entonces, otro elemento importante es que yo tengo que trabajar, decía yo, fundamentalmente enseñarlos a trabajar en grupo. Fundamentalmente una de las primeras es el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo tiene por característica que se conforma con pequeños grupos, preferiblemente no más de 5, ¿verdad? Para que lograr que en ese trabajo en grupo yo tengo que pensar bien, porque a veces que hacemos trabajo en grupo, lo dividimos en 5, cada quien se divide el trabajo y hacemos un franquete. Después armamos todo eso y vamos a hacer mismo armado como lo hicimos, sin hacer un trabajo verdaderamente en equipo, un análisis final de completar el trabajo, con roles cada uno bien establecidos, ya dentro de ese grupo. Y lo que hacemos es trabajar individual en un trabajo que vamos a conformar, que aparentemente es grupal, pero estamos trabajando individual. Cada uno hace su parte y después lo empatan y simple. Y eso es trabajo individual, eso no llega a ser un trabajo realmente en grupo. Por tanto, tenemos que lograr primeramente la interdependencia positiva, es decir, que cada grupo, cada miembro de cada grupo esté consciente que no puede lograr el éxito del trabajo en grupo si cada quien no se implica y si yo desde mi posición individual no trato de trabajar bien para lograr ese éxito. Si yo me recuesto a los demás y los demás tienen que trabajar por mí, yo no cumplo a tiempo el trabajo, ni lo hago con la calidad requerida, no tengo implicación, el trabajo no queda bien. Entonces yo tengo que ver desde mi responsabilidad individual para lograr el trabajo grupal. Eso es importante. Desde interdependencia positiva, yo tengo que tenerla en cuenta. Otra es la interacción promotora. Aquí tengo que tener en cuenta que hay que animar al grupo para que trabaje bien, tiene que haber una colaboración recíproca en función de esos objetivos comunes que se va a establecer como grupo. Otro es la confianza interpersonal. A veces queremos abarcar toda la tarea de una sola persona porque creemos que si se lo delegamos a alguien, esa responsabilidad de esa persona no lo va a hacer bien, no va a ser capaz de hacerlo, no lo va a hacer como yo lo hago, con esa calidad con que yo lo hago. Y eso no es saber trabajar en grupo. Por tanto, esa confianza interpersonal hay que generarla. Sí, hay que confiar en que los demás lo van a hacer bien y que vamos a intercambiar opiniones, vamos a llegar a consenso y que vamos a respetar. Y que a lo mejor no lo hace de la misma manera que lo hago yo, pero porque no lo haga de la misma manera no lo va a hacer con la misma calidad que lo hago yo.
Entonces hay que escuchar a los demás, hay que escuchar opiniones, opciones, alternativas, porque no solamente la mía es la que es buena, también puede ser la de los demás. Y eso es importante. Entonces, otra es la enseñanza intencional de la utilización de las habilidades sociales necesarias para la cooperación. Hay que enseñarlos a cooperar, a trabajar de manera cooperada, a resolver conflictos, porque cuántos conflictos muchas veces se generan en un grupo. Y miren, ustedes mismos a veces conforman grupos y tienen conflictos grupales ahí, ¿verdad? Pero si ustedes no son capaces de resolver esos conflictos, ¿podrán enseñarle a sus estudiantes a resolverlos? Por tanto, yo tengo que mediar, saber, como docente soy un mediador y para mediar una de las cosas que tengo que mediar son los conflictos. Pero si yo no lo medio en mi mismo medio laboral, como cuando yo trabajo colaborativamente con mis profesores, con otros profesores en equipo, si yo no soy capaz de hacerlo, pues menos se lo voy a enseñar a los estudiantes. Y eso hay que enseñárselo a los estudiantes, a mediar conflictos también. Porque en la vida, yo lo estoy preparando para la vida, y en la vida se median conflictos. Y en la vida se trabaja en equipo. Por tanto, yo tengo que tratar de enseñarlos a mediar, a aceptar otros puntos de vista, diferentes formas de ser, diferentes tiempos. Yo tengo que respetar eso. A veces imponemos tiempo. No, digo yo que soy el líder del grupo, que nos vamos a reunir el jueves a las 3 de la tarde. Y a lo mejor 3 personas a las 3 de la tarde no pueden. Hay que buscar consensos, porque no estás respetando a otras personas. Y esas personas no las estás incluyendo y no están siendo valoradas. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta. Otra es la autoevaluación del grupo. Es necesario que el grupo reflexione acerca de los aspectos débiles que quedaron en el trabajo y cuáles fueron los fuertes. Sabemos en qué somos fuertes y mejorar para próxima, en qué tenemos que mejorar, que no pudimos lograr y alcanzar las expectativas. Pero ese análisis hay que hacerlo. Y eso es parte de la reflexión dentro de la autoevaluación. Entonces, hay que ver eso. No empezar, no, por culpa tuya, no. Sino, a ver, cuáles fueron los puntos débiles que no pudimos lograr, que hay que ver, hay que analizar y tratar de evitarlo en la próxima. ¿Ya? Vamos a ver si ahora corre. Bueno, sí corrió ahora. Entonces, vamos a ver en esta parte que yo tengo que tener las fases. Primero, para con la conformación, tengo que ver la fase organizativa. Tengo que crear los grupos. Recuerden, grupos pequeños, no más de 5 personas. Clarificar la tarea, es decir, qué vamos a hacer, qué se va a hacer, cuál es el propósito de la tarea, cuál es la meta que tenemos que lograr con la tarea. Tenemos que acordar cuáles son las normas de trabajo. Eso hay que establecerlo desde el principio. No, porque tú no me dijiste cómo íbamos a trabajar. Ahora te apareces con esto. No. Vamos a establecer las normas de trabajo. ¿Cómo se va a trabajar? Desde un principio. ¿Ya? Otra es la fase de intercambio. Iniciar la tarea, buscar e intercambiar información. Cada quien va a buscar información y cada quien hace una interpretación y una comprensión de lo que estudió. Intercambiar opiniones enriquece, ¿verdad? Por tanto, hay que ver, hay que intercambiar, hay que hacer una primera reunión e intercambiar. Vamos a estudiar, después nos reunimos, vamos a intercambiar ideas, opiniones, a ver qué piensas tú. Y entonces hacemos posible ya de cómo vamos a organizar el contenido que vamos a llevar, a eso que vamos a comunicar grupalmente, la tarea, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya después que tenemos las propuestas, la información recogida, a partir de la conformación de todos, las propuestas de cómo vamos a llevar esa respuesta, entonces vamos a la fase de negociación. En esa parte vamos a hacer una discusión y elaboración conjunta de la respuesta a la tarea. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una presentación, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo esas respuestas van a ir? ¿Ya? Ahora, ya una vez que tenemos eso, vamos a aplicar. Vamos a elaborar ese producto, donde vamos a elaborar ya el producto que vamos a presentar. Y luego es la fase ya de evaluación y de reflexión. Hasta ahí entendimos, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí? ¿No hay dudas? Hasta aquí entendimos. No, Bueno, dígame. Galo, ¿usted me va a decir algo, alguna duda o es que entendió? No, doctora, sí, estaba escuchando.
Ah, ya, disculpa, es que pensé que, bueno, entonces, aquí estamos hablando algo de las características. Las características tenemos que ver, bueno, el potencial psicológico que tiene la persona para procesar una información, eso es importante, cómo la procesa, primero el canal de dónde llega la información, cómo la percibe, a lo visual, auditivo, cómo lo percibe y después cómo lo procesa, es importante, ¿verdad? Cómo procesa esa información para comprenderla y lograr todo ese, como digo yo, del punto de vista cultural, que es lo cognitivo que nosotros adquirimos, toda la cultura, todo el conocimiento que nosotros adquirimos de la realidad que nos rodea, ¿verdad? Pero además, no solo es adquirirlo cognitivamente, sino cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo resolvemos con ese conocimiento determinados problemas, le damos solución a determinados problemas que tenemos en la vida, porque para eso conocemos, para poder aplicarlo a la vida diaria y poder resolver problemas que se nos presentan, con ese conocimiento que tenemos. Entonces, es importante conocer eso. ¿Cuál es la competencia cognitiva de nuestros estudiantes para poder trabajar con ellos? Para eso, tenemos que entonces pensar en su potencialidad, no en el defecto, en la potencialidad de cada persona. Y tener en cuenta que cada quien codifica y comprende la realidad a partir de cómo la ha vivenciado y la experiencia y la vivencia que tiene. Por eso que una persona, por ejemplo, que sea una persona alcohólica, viene de un hogar alcohólico, a lo mejor esa vivencia le lleva en su comprensión de la vida a saber que él nunca puede tomar, ¿verdad? Y como viene de un hogar de alcohólico, él nunca prueba un sorbo de alcohol. Sin embargo, otro es al contrario. Y entonces, también en nuestros estudiantes lo estamos sembrando, lo estamos educando, lo estamos ayudando, ¿verdad? Hay que conocer todos los contextos, el familiar, el escolar, qué está pasando en la escuela, qué está pasando con su grupo, qué está pasando conmigo, qué está pasando en su interrelación, el clima que está generando, para ver cómo él interpreta la realidad en que vive y eso define su vida muchas veces. Ahora, aquí la comprensión de las inteligencias múltiples tiene mucha importancia. Y ahí vemos, bueno, cómo la persona le gusta desde el punto de vista kinestésico, cómo esa relación cuerpo-mente, es la persona más inquieta generalmente y le gusta trabajar, por ejemplo, ensayo-errores, le gusta experimentar, le gusta involucrar más órganos de los sentidos a lo que está aprendiendo, no le basta con una sola. Lógico-matemática, ya les dije, resuelve más problemas de manera más lógica, estructura más el pensamiento. Son elementos, le gusta verificar a la hora de razonar esas hipótesis, verificar si eso es cierto o no. La lingüística verbal, bueno, son personas que tienen una facilidad más grande a la hora de expresarse oralmente, estructuran mejor todo su texto, su discurso cuando hablan de forma oral, y entonces hay que aprovecharlo. Bueno, ese es el que va a exponer el trabajo. A lo mejor no es bueno escribiendo, ¿verdad? Pero es bueno, por ejemplo, de forma oral. Otros son mejores escribiendo en esa lingüística verbal, escriben mejor. Y entonces es el que va a hacer el ensayo, ¿verdad? Mientras que todos aportan las ideas, él hace al final el producto final, es el encargado de unir todas esas ideas o revisar, por ejemplo, lo que han escrito y complementar todo y hacer la revisión final, el acabado, como digo yo, porque es bueno en eso. El espacial, bueno, es que generalmente el espacial es muy visual, ¿verdad? El interpersonal es aquella persona que tiene más empatía con todo y que se lleva mejor con todo el mundo y que puede ser líder, por ejemplo, del equipo, ¿ya? Porque casi generalmente la persona que tiene una inteligencia interpersonal media mejor los conflictos y ayuda a que los demás no haya conflictos, genere conflictos y que todos se lleven bien y que genere un buen clima. El naturalista, bueno, le gusta más la naturaleza, el medio ambiente, ¿verdad? Los elementos más reales, utilizan más recursos reales de la realidad. Pero estamos dando una clase por ejemplo, de plantas medicinales, no te va a presentar a lo mejor un video, sino que te va a traer las plantas medicinales o te va a llevar al lugar y va a preparar una presentación en el mismo lugar, por ejemplo, con los estudiantes eso. El musical, ¿verdad?
ese es más auditivo, difiere los sonidos, va a trabajar con más ritmo, con más entonación, le va a quedar mejor esa parte. El intrapersonal es la persona más reflexiva, ¿verdad? Es más metido, más introvertido, no, a lo mejor no es el que más se relaciona, pero es muy reflexivo. Se puede ayudar en ese potencial de hacer una reflexión, ¿verdad? Y guiar también esa reflexión, porque son personas que razonan mucho y reflexionan mucho en cada cosa que hacen. Y el existencial, bueno, que se preocupa. El existencial es muy bueno, aunque ustedes no lo crean, porque genera preguntas que a veces en el medio de las personas que nunca piensan en elementos que, bueno, vamos a trabajar y se empieza a generar preguntas que pueden dar, resolver muchos problemas que a veces porque no piensan en las preguntas que pueden generarse o que puede generar el docente a la hora de realizar el trabajo. Y esa persona dice, bueno, y si nos preguntan esta cosa por aquí, tenemos que conversar y tenemos que decir, y si nos preguntara tal elemento, y por qué esto y por qué lo otro, y si esto sucede, nos sirve mucho para prevenir muchos elementos que se nos pueden presentar y problemáticas que se nos pueden presentar a la hora de realizar el trabajo, porque está más atento a esos elementos. Entonces, como ustedes pueden ver, no es solo que sepa matemático, sino que estructuran su mente a la hora de procesar y de trabajar desde estas maneras porque son más fáciles y se les da mejor. Es decir, no es que porque yo diga que es espacial, bueno, vamos a trabajar entonces de esta. No, es que porque a la hora de elaborar los trabajos, de aprender, son personas que establecen más su aprendizaje desde esa manera. Entonces, a veces trabajar en un grupo heterogéneo donde hay de todo un poco nos permite prever muchas cosas a la hora de elaborar trabajo y también en esa relación de clima grupal que nosotros tenemos que saber. Entonces, ¿qué dificultades podemos tener? Bueno, adaptación a los currículos escolares y a la evaluación. Salones con grandes cantidades de alumnos que a veces eso constituye una barrera grandísima. Actualización constante del profesorado, es decir, el profesorado tiene que estar muy actualizado para poder ver cómo podemos trabajar de manera que podamos potenciar todos estos elementos. Ahora, ¿qué alcance? Bueno, motivar al alumno, promover una educación inclusiva, facilitar la enseñanza a personas con necesidades educativas especiales, es decir, fomentar o específicas según se llame, fomentar la innovación educativa y dar orientación profesional. Ahora, ya para dar culminación, porque en la próxima clase voy a hablar de todos los tipos de estrategias. Sí es importante conocer que nosotros tenemos varios tipos. Hay estrategias de carácter organizativo y estrategias que son estrategias didácticas. ¿Qué diferencias establecemos entre ellas? Bueno, las estrategias de carácter organizativo son aquellas que nos permiten mantener el orden en el aula y crear ambientes de aprendizaje adecuados. Entre esas encontramos las que yo mencioné anteriormente. Aula invertida, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, aula invertida, el aula invertida, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, etc. Ahora, estrategias didácticas van más a las técnicas que ya utiliza el profesor y que permiten que el alumno aprenda de una manera más eficaz. Utilizamos la llamada enseñanza eficaz, ¿verdad? Ahora, aquí vemos algunos tipos de enseñanza, de estrategias organizativas, ¿verdad? Y entonces vemos que a la hora de utilizar toda esta diversificación tenemos que tener en cuenta estrategias didácticas, organizativas y que dentro de ellas tenemos en cuenta, como viene al lado, cómo elaboramos los contenidos en las actividades, cómo vemos los objetivos de diferente tipo, ¿verdad? Que esto nos sirve para hacer diferentes tipos de programaciones de clase, es decir, planificaciones de clase, donde diversificamos objetivos y contenidos. Pero esos objetivos y contenidos van dirigidos a la caracterización y los tipos de estudiantes que nosotros tenemos, ¿verdad? Por tanto, primero hay que conocer a los estudiantes. Y entonces en eso nosotros vamos a utilizar estrategias didácticas con diferentes materiales, con diferentes métodos específicos, con una evaluación que sea integradora, como decía, yo creo que era Galo el que decía acerca del refuerzo, diferenciar el refuerzo.
También ver clases. Bueno, ¿qué clase voy a dar ahora? ¿Es una clase de nuevo contenido? ¿Una clase ya de síntesis de la información? ¿Es una clase donde yo voy a hacer una clase de consolidación? ¿Es para recuperar? ¿Es una clase que yo voy a hacer generalizaciones y transferencias de conocimiento? Pero para yo hacer generalizaciones y transferencias de conocimiento, tengo que empezar desde lo primero, desde lo básico, clase de nuevo contenido, clase de ejercitación, de consolidación, que son más bien reproductivas, clases de aplicación ya del conocimiento, donde hago análisis y síntesis, clases donde yo tengo que hacer generalizaciones ya, donde internalizan ese aprendizaje. Entonces, hay otro elemento en la estrategia organizativa que yo tengo que trabajar en esas estrategias que yo digo, bueno, voy a hacer clases de talleres, clases por rincones, que a veces pensamos que la clase por rincones es solamente de educación inicial. Claro, ¿por qué de educación inicial? Porque en educación inicial en Ecuador se trabaja con la pedagogía de Montessori. Y la pedagogía Montessori es una pedagogía de escuela nueva. ¿Y dónde surge la escuela nueva? Las metodologías activas. Viene de la escuela nueva. Y la enseñanza por rincones viene de Montessori, ambientes de aprendizaje, enseñanza por rincones. Y eso se está utilizando en educación inicial. Pero es una buena estrategia para trabajar en educación inclusiva, en cualquier nivel. Trabajar por rincones. ¿Por qué yo no puedo trabajar claro, con un nivel cognitivo correspondiente al nivel donde yo estoy trabajando, pero yo puedo hacer rincones en mi aula de clase? ¿Quién me dice que no? ¿Por qué tiene que ser nada más que educación inicial? Puedo trabajar con espacios adaptables y flexibles. Puedo trabajar con aulas de apoyo, ¿verdad? Esos son elementos que de estrategias como el trabajo cooperativo y todas esas estrategias que corresponden a estrategias organizativas yo puedo trabajar. Y entonces saber que dentro de eso hay una relación estrecha en lo que hago el profesorado, cómo utiliza el profesorado y los estudiantes ese material que constituyen recursos importantes de apoyo inclusivo y cómo yo también organizo los espacios. Y en la primera clase hablábamos de los espacios. Y cuando yo hablo de los espacios, estoy hablando de cómo organizar mi aula que no sea mirarme atrás, ¿verdad? Y yo, dependencia de la tipología de clase que yo esté dando, yo organizo mi clase. Si yo estoy trabajando, trabajo cooperativo, colaborativo, yo te organizo en grupo. Pero si yo estoy trabajando una discusión o un debate, yo no tengo que trabajar en grupo, yo organizo de otra manera mi clase. Es decir, que esa organización del espacio y variar la organización del espacio también ayuda al estudiante a que se motive. Ustedes no han Aunque experimentado, parezca, doctora, que no va incluido dentro de las actividades del currículum, pero son partes también como importantísimo. actividades muy importantes, sí. Claro, muy importante. Fíjense que cuando a un estudiante uno le hace siempre la organización de manera diferente, el estudiante está más motivado, porque siempre de la misma manera también aburre. Igual que el uso y el abuso de los mismos recursos y de la misma estrategia, también aburre. Entonces yo tengo que ir diversificando eso también para motivar al estudiante Y y utilizar diferentes retos cognitivos también para motivar. el estudiante Sí. regular también, o sea, el estudiante que no tiene discapacidad también se siente motivado cuando se adapta o se hace una adaptación como tal para que sean compartidos con ellos mismos. Quizás que conozcan la misma metodología, que conozcan las mismas actividades que realiza un estudiante con discapacidad, porque a Claro, veces ellos conocer el medio de que ellos cómo se comunican es importante también para ellos. claro, exactamente. Yo tengo que saber. Entonces, bueno, otro importante elemento es el clima del aula. Cuando el clima está malo, de eso no aprende el estudiante se siente mal, se siente, no quiere ni ver el profesor ni quiere que llegue. Yo no sé si ustedes como alumnos de experiencia les ha pasado que cuando no les gusta cómo da el profesor o con la actitud que tiene el profesor en el aula, no quieren que llegue la hora de la clase. Se sienten mal, no quieren aprender, no soporto a la profesora, me resulta la clase aburrida, me resulta y no quieren. Por tanto, hay elementos que también para generar un buen clima nosotros tenemos que tener en cuenta. Y por ejemplo, uno es cómo establecer la disciplina, cómo potenciar la creatividad en el aula, cómo yo voy a utilizar los recursos didácticos, pero no para que se vea bonita mi clase, sino cómo pensar en la diversificación de mis recursos para lograr eliminar esas barreras para que él pueda acceder al aprendizaje. ¿Cómo facilito? ¿Qué recursos tiene que utilizar? Es decir,
no es el mismo recurso para todo el mundo, sino en el mismo ejercicio, qué recurso va a utilizar él, el otro, para que pueda acceder al aprendizaje. Otro es generar la cooperación y la empatía a través de estrategias didácticas que van a permitir atender todo el tiempo la atención y la motivación por la clase. Fíjense, por eso el DUA, por ejemplo, en lo afectivo, la primera pauta va dirigida a captar el interés. La segunda pauta va dirigida a mantener ese interés. Porque yo tengo que tratar de mantener el interés del estudiante por la clase, porque si yo no hago nada, captar el interés al inicio y después que ya no me atienda más. ¿Ya? Y otra es la expectativa. La expectativa, ¿qué expectativa le genero yo al estudiante? Para que él quiera aprender, ¿verdad? Por tanto, tengo que ver la convivencia que hay en el aula, no solo estudiante entre estudiantes, sino docente y estudiante, porque ya le estaba diciendo, cuando el estudiante se pone imposible y insoportable en el aula, ustedes no quieren ni verlo, y no quieren ni que la hora de la clase, y están locos porque mirando el reloj porque la clase se termine enseguida. Otro es la organización física del aula, que era lo que estábamos hablando ahora, optimizar el espacio. A veces decimos, no, mi clase es pequeña, mi aula es pequeña y no puedo trabajar en grupo. Y después vemos que sí la podemos organizar, pero no habíamos pensado, ¿verdad? Hay que buscar alternativas de cómo y cambiarle, porque optimizar el espacio y también generar diferentes tipos de organización del espacio les ayuda a refrescar y a ver el aula no siempre de la misma manera y buscar actividades que se hagan con diferentes organizaciones espaciales. Eso ayuda mucho también, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, por tanto, vimos ya para terminar esta parte que es importante para generar el clima del aula la motivación, la relación que se establece y también la pertenencia a. Es decir, esa pertenencia desde el punto de vista de la individualización que habíamos hablado, de la pertenencia y la implicación que yo tengo para que se logren las actividades en el aula, esa pertenencia individual al grupo para que las metas se puedan generar. Es decir, cómo yo me implico individualmente al desarrollo grupal. Y eso viene como el principio de la individualización y de la socialización. Que la socialización a veces nos pensamos mucho, pero de la individualización, para lograr la socialización, no lo pensamos. Y eso es importantísimo, porque ahí está la implicación personal y el compromiso para aprender y para cumplir con las tareas y que se logre ese trabajo grupal. Y que después va a generar implicación social cuando seamos adultos. Entonces, bueno, hasta aquí. Vamos en la próxima clase entonces a hablar de todas las estrategias que nosotros podemos generar. Podemos generar para trabajar. Ahí muchas de esas estrategias ustedes las conocen ya, porque han abordado, que son las estrategias que tienen que ver con la organización, ¿verdad? Con la organización, que ya les había mencionado algunas, que seguro que han oído hablar del aula invertida, del aprendizaje basado en proyectos, y vamos a hablar también del DUA, que es importante. Y vamos a ver, ¿ya algún profesor les ha hablado del DUA? ¿Y les ha hablado de alguna de estas estrategias? Del DUA sí, nos habló la primera docente, me parece. Ya, entonces yo quisiera hablar del DUA porque yo quiero que ustedes terminen con su clase con una planificación de DUA. ¿Ya? Vamos a hablar de DUA. Vamos a, si quieren, comenzar hablando de la enseñanza multinivel del DUA como estrategia organizativa, pero también personalizada, porque nos ayuda a diversificar a cada uno de los estudiantes la clase. Y a partir de ahí, ya vamos a ver otras estrategias organizativas que podemos insertar dentro de esa estrategia. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, opiniones, ¿qué les ha parecido? ¿Han aprendido algo nuevo en la clase de hoy? Muy interesante, sí, hemos aprendido mucho. Muy interesante, No sí. está bien. Ya, Interesante. Anotando de todo Doctora, un poco. yo quería perdón, comentar algo. sí, digo. Anotando de todo un poquito, digo. ¿Cómo? Hágalo. Tomando apunte de todo un tomando poquito. apuntes de todo un Ya, poquito. sí. A ver, algo que quieran preguntar o algo que quieran comentar para cerrar. Yo quería comentar algo, doctora. A ver, María. No, Yoconda. A ver, ¿quién me quiere comentar? ¿Quién es? Gioconda. Ah, Gioconda, disculpa, es que pensaba que era María. A ver, Gioconda, dígame. De toda la clase muy interesante, todos los temas interesantes y yo trabajo con niños de primero de básica
Y yo relacionaba su comentario con mi trabajo en mi salón. Sí. Y se ve mucho lo que es el problema social, problemas intrafamiliares que afectan mucho en el aprendizaje de los niños. Aceptar también que el niño tiene una condición también influye muchísimo. Que significa que el papito apoye en lo que es el trabajo de aprendizaje, la alimentación, el interés que le prestan a los niños, todo eso influye. Claro, Todo perfecto. lo que usted comenta ahorita se ve, yo me lo enfocaba en niños grandes, ya, pero en realidad también los niños pequeños se ve todo ese tipo de situaciones. Y también se ha hecho, justo el día martes tuve reunión de padres y se habló mucho del tema social, de cómo están los niños, la juventud, y se hizo una pequeña, como quiera, para padres, donde se comentó cada uno de qué esperan de sus hijos, cómo los ven, qué proyectos de vida le ven a sus hijos, cómo se organizan ellos que los preparen y todo eso. Y está muy interesante, ¿verdad? Que me gustó mucho Sí. la clase del día y le comparto mi experiencia. Claro, es muy importante esa Muchas experiencia, gracias. porque de la experiencia suya aprendemos. Sabemos que un niño no está bien alimentado, no se concentra. El niño que no durmió bien se duerme en el aula, Ajá. no aprende. Entonces, son Todo muchas problemas, cosas a tener en cuenta. conflictos emocionales de papitos separados, de que ven que pelean, todo eso. Tengo una niña incluso, doctora, que dice que quiere morirse. Una niña de 5 años que mencione eso, que quiere morirse, que quiere que la uva se le quede aquí, que quiere que la uva se le quede aquí para morirse. Claro, en eso hay que trabajar mucho, pero también, Bastante. ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque si lo dejamos ahí con todos esos conflictos y no resolvemos algo en el aula para que el niño que sea ve ese espacio como algo agradable, entonces, ¿qué estamos haciendo? Se habló con los papitos, se les convocó y se habló de la realidad de cómo se comporta la niña. Pues entonces ellos ya tomaron, dicen ellos que están con psicólogos. Y la Claro, niña igual es un proceso también de cambio. Entonces claro, estamos en eso, motivándola, dando cariño, haciéndola sentir importante. claro, claro. Entonces, es importante, sí. Y el espacio del aula tiene que ser un aprendizaje que donde ellos se sientan bien, porque si se sienten mal en la casa y en la escuela también, ¿qué les queda? ¿Ya? Entonces, bueno, yo espero que continúen trabajando. Yo les voy a compartir los materiales y que continúen trabajando en la caracterización. Es importante que ustedes hagan una buena caracterización, identifiquen muy bien. Fíjense que esa parte tiene que quedar muy bien porque de ahí depende que nuestra clase sea de verdad para que ellos aprendan. Entonces, hay que hacer una buena caracterización para que la clase nos quede adaptada a esa características. Hay que hacer una buena identificación de barreras a partir de esas características y ver qué prácticas exclusivas estamos haciendo, que no son incluyentes. Cuando Esos nosotros son los tengamos 3 bien puntos. identificado eso, la planificación va en función de resolver todo eso. ¿Ya? Son los 3 puntos que van enfocados. Claro. Sin eso no podemos partir a planificar nada. Es como el médico. Primero tenemos que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos en la enfermedad para poner el medicamento correcto, porque si no nos curamos. En el aprendizaje es igual. ¿Ya? Listo, entonces. Entonces, bueno, Ya, sí. doctor, entonces seguimos trabajando en eso y no enviamos tarea, lo vamos a hacer No, como porque hasta que no les acumulativo. abran el aula no les puedo enviar tarea, porque la tarea de hoy, ya después de las estrategias, viene la primera tarea, que es planificar actividades a partir de esa caracterización donde utilicen estrategias de las que voy a abordar el lunes. Ah, ok, ya. Pero entonces, Ya entiendo. para que puedan hacer esa tarea, tienen que tener el aula abierta y que tengan el acceso a el material sobre estrategias que está en la unidad. Ah, pero es que no tenemos nada, doctora. No, es que no tienen ya, acceso, no podemos hacer ninguna tarea ahora, hasta ahora ya. Pero bueno, no se preocupen, ya la van a hacer. Cuando yo dé la estrategia, abrimos esa parte, ya que pienso que tengan acceso al aula, y hacen una actividad basada en esa caracterización donde utilicen esas estrategias organizativas que vamos a trabajar en la próxima clase. ok. Ya. Que Doctora, todo otra va a ir pregunta. Todo va a ir generando actividades, pero vayan pensando que las actividades sean de una misma clase, para que al final presenten esa clase completa ya. ¿Ya? Ok. Listo. Doctora, basada en lo que Ok. aprendimos hoy, ¿usted cuál es su estilo de aprendizaje? Yo soy muy visual. A mí me gusta ser muy visual. Se la tiene identificada.
Sí, es bueno que nosotros lo tengamos identificado. A mí me sale, por ejemplo, cuando trabajamos en inteligencia múltiple, a mí me sale que soy interpersonal, pero intrapersonal también. En el test que yo me hice. Nos puede facilitar el test, doctora, para también hacernos nosotros. Sí, sería bueno que para que ustedes se lo hagan, no en el aula, pero sí se los doy para que ustedes puedan hacerlo en casa y venir ya y decir, profe, ya tengo esta inteligencia. ¿Ya? Listo, eso Ok. sí se los voy a compartir. Entonces, bueno, por hoy terminamos. Gracias, Y entonces, doctora. hacer esa tarea primera, que me parece que es la más importante, háganla con todo amor y que quede bien hecha. Y nos vemos el lunes. ¿Ya? Entonces, gracias por todo Gracias. y nos vemos. Pasen bien. Ok, doctora, pase bien. Gracias. Chao. Gracias, que descansen. Les comparto los documentos.